tambor para mí es vida, es sanación, es hacer vibrar a la humanidad. Para mí eso es el tambor. Para mí el tambor es la vida, es el nacer, es el poder y el empoderamiento que he tenido hasta ahora. Es la familia, es mis compañeras, somos las mujeres unidas. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio y sin final. El tambor, el inseparable amigo y compañero de sus cantos. Es el instrumento que una vez construyeron con sus manos. Es quien habla por ellas cuando el miedo persiste y motiva a hablar a quienes aún no se atreven. Sonidos de tambores que acompañan a donde vaya el grupo de mujeres, que se juntaron para formar un coro en el que no solo narran la violencia sexual, las afectaciones a sus vidas, en sus cuerpos, en sus memorias, por toda la agresividad del conflicto armado, sino de su resistencia y juntanza. El agua a mí me calma, el aire me da vuelo, el fuego me da impulso, la tierra sanación y la rueda del amor me da poder. Ellas son tamboreras y compartirán este espacio a golpe de tambor, de memoria y de resiliencia. Círculo, somos un círculo, dentro de un círculo, sin principio. Con ustedes, Voces de la Memoria. Un alto en el camino para conversar desde las historias de la vida de las víctimas. Voces de la Memoria, un programa de la serie sonora Cauca habla sobre la verdad. Testimonios apegados a la memoria, a la verdad y la vida. Bienvenidas y bienvenidos. Decidí hablar en el 2014 cuando me di cuenta que habían unos casos muy fuertes de los cuales yo tenía conocimiento y decidí buscar a estas mujeres porque esa realidad no podía quedarse así. Primero, en una impunidad y segundo, de que era la oportunidad que ellas hablaran de ese delito y así fueron llegando más mujeres a nosotras. Ella, una lideresa campesina que guardó durante más de 2 décadas silencio y, como ella dice, su historia hace parte de la historia turbia del país, en donde las mujeres fueron víctimas del conflicto armado y que es la historia de cientos de campesinas cobijadas por el miedo a hablar, el miedo a denunciar. Tomé la decisión de hablar, pero yo no iba a hablar de mí, iba a hablar de mi mamá. Hablé de mi mamá, porque yo soy hija de violencia sexual. Y yo decía, mi mamá se merece, porque ella es sordomuda y ella nunca alguien le ha reconocido esto. Y si dicen que van a reconocer, el reconocimiento no es económico, pues es que el mundo sepa que esto está pasando, que esto ha venido muy escondido y que puede seguir pasando. Y si nosotros hablamos, vamos a cortar con eso. Entonces su decisión tuvo eco en otras mujeres, que al igual que ella, también habían sido víctimas, pero que no se atrevían a hablar. Después del hecho victimizante, queda un miedo terrible porque pues uno está pensando, en mi caso a mí me amenazaban y yo vivía temorosa, yo sentía que alguien golpeaba la puerta y yo me metía bajo la cama o me encerraba en el baño, un miedo que me frustraba. No me dejaba salir adelante. Llegó una gente que ni siquiera sabíamos quién era. Y pues hicieron lo que hicieron con nosotros. Nos amenazaron, que es algo que no se olvida. Entonces fue muy duro callar tantos años y lo que dice mi hermana. A pesar de que callábamos y no decíamos nada, asesinaron a nuestro hermano. A los 3 meses fue mi papá, entonces fue muy duro, luego vino el desplazamiento. Vivía yo pues siempre como con esa zozobra, ese miedo, que pensaba que era la única que estaba viviendo ese caso, entonces era muy duro y saber que pues
todo lo tiene uno como acá adentro y no poderlo decir. Sentíamos el rechazo de la gente, uno piensa que alguien más lo sabe, la vergüenza, el miedo, ya más cuando la sociedad se entera de que uno es desplazado, difícilmente le daban trabajo a uno, entonces era muy complicado, entonces le va marcando a uno la vida. Y así, en un desfilar de relatos donde el miedo era el mayor protagonista, se fueron juntando confianzas, como haciendo un collar de semillas que les permitieron fortalecer las voces a decenas de mujeres que hablaban de las violencias sexuales y de género, el desplazamiento, del temor a salir y de sus familias. Y hubo mucho tiempo que callamos todos los horrores que pues, vivimos, porque fue homicidio, fue secuestro, reclutamiento, desaparición forzada, mejor dicho, todos los hechos victimizantes. Y a raíz pues, de eso se conformó un grupo de 23 mujeres. Un grupo al que llamaron luego Las Tamboreras, porque también querían que sus voces se escucharan acompañadas de tambor, para relatar esos momentos previos a su afectación con canciones que hablan de su infancia. Recuerdo mi infancia con olor a saúco y jazmín, el arrullo del río y el aroma del jardín. Yo hice una reunión un día y fue muy bonito porque me salieron unas palabras, digamos, de que esto nos iba a servir más adelante. Es así como dijo la compañera, empezamos un proceso con una psicóloga, la cual fue tejiendo entre nosotras un despertar, un reconocimiento primero de ser mujeres, de no tener la culpa. Bueno, el caso es que ese proceso duró casi un año, fueron 12 encuentros. En uno de ellos se templó el tambor que hoy las acompaña a donde vayan y que les reafirma su apellido de tamboreras. Ir templando ese tambor y luego ya pues terminamos con los tambores a las 11 de la noche en una fogata. No sabíamos que iban a sonar. No, ese cuero estaba, pues, lo pusimos al sol y ahí nace, pues ya fue una alegría oírlo sonar. Entonces, ahí fue donde todas nosotras experimentamos la paciencia, la templanza, la tolerancia. El día que hablé con ella, ella me dijo, yo también tengo mi historia, y más o menos me fue contando un poco la historia de ella, entonces yo ya me sentí en confianza. Y decidí hablar y luchar por mis derechos, por los derechos que fueron vulnerados. Ella habló con nosotras. Muchachas, yo las quiero mucho, yo quiero que ustedes hablen, yo quiero que ustedes digan lo que pasó, yo sé que a ustedes les pasó esto y esto. Hablen. Y decidimos hablar. Fue durísimo porque es volver a vivir los hechos. Prácticamente, volver a recordar, volver al momento, entonces fue durísimo. De ahí vinieron los acompañamientos psicosociales, los talleres, como dice mi compañera, poco a poco fuimos recuperándonos hasta que llegó el momento y decidimos pues perdonar y liberarnos de todo ese dolor, de toda esa tristeza. Y cambiamos como personas, como mujeres en el entorno familiar. Vientre sagrado, centro de poder, que guarda las memorias de todo el ayer. Limpia mi pasado, vuelvo a renacer. Eso es lo que se busca, que las mujeres, además que rompan el silencio con dignidad, entiendan que tienen voz propia, que no podemos permitir que otras, como ha pasado, nos representen y que sean, digamos, no, las voces de las mujeres son importantes. Emociones quedan, fuerza y alegría, siento paz, seguridad y armonía. ¿Cuál es la mirada desde la Comisión de la Verdad luego de escuchar a las tamboreras? En el proceso de escucha que tuvo la Comisión de la Verdad de las tamboreras, eso nos ha permitido tener una mirada amplia de lo que ha significado para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
el poder organizarse, el poder nombrar lo sucedido, pero también transitar individual y colectivamente hacia procesos de exigibilidad de derechos por un lado, por el otro de sanación, de reconstrucción de sus proyectos de vida, pero también de marcarse o marcar más bien un proyecto colectivo del presente y del futuro, con la bandera del derecho a una vida libre de violencias y sobre todo de poner en lo público y en el debate político lo que ha significado la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Nosotras las mujeres logramos que la violencia sexual quedara incluida explícitamente en el acuerdo de paz y el enfoque de género. La paz es un camino que parece ser más dura que la misma guerra, que ha ido lento, sí, que yo les decía en algún momento a las de la JEP y a la Comisión de la Verdad, en las que nosotros ponemos la mirada, que nosotros creemos que son las que van a permitir que esta verdad se sepa, para que esta historia no se repita. Muchas mujeres callamos y muchas no quieren hablar, y la idea de nosotras como tamboreras ya queremos que llegue a muchas más mujeres para que ellas se decidan a hablar, pero sí llegamos a muchos corazones y vamos poco a poco, pero vamos avanzando. Círculo, somos un círculo, dentro de un círculo, sin principio y sin final. Hasta aquí, Voces de la Memoria. Un espacio para conversar desde las historias de la vida de las víctimas. Voces de la Memoria, un programa de la serie sonora Cauca habla sobre la verdad. Serie sonora producida por Funde Urca, Orde Urca. Con el apoyo de la Comisión de la Verdad y Diaconía Suecia.